de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz. Esta es una fecha que fue escogida como UNESCO como una manera de promover esta música o estas músicas, podríamos decirlo en plural, también como herramienta educativa, como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos, todos elementos que están presentes, ¿cierto?, en la creación, en la interpretación y en la vida constante que tiene el jazz. Y parte de eso es lo que vamos a ver este día jueves 11 de abril, este jueves 11 de abril a las 19:30 horas en nuestra queridísima Sala Máster de Radio Universidad de Chile, cuando los talentos de Andy Baeza, Roberto Lecaros y Oriol León se junten acá para presentarnos un imperdible concierto. Y estamos con Oriol León, pianista, compositor y director del Conservatorio de Santiago. ¿Cómo estás, Oriol? Antonella, estoy muy contento de estar acá. Qué bueno, eres siempre muy bienvenido y partamos por el Día Internacional del Jazz. El Día Internacional del Jazz, yo creo que es algo sumamente importante en el mundo de las artes. Para todas las personas que seguimos todos los movimientos de UNESCO también, son varios días que se hacen también otras actividades como el Día Internacional de la Danza, pero en específico en el jazz, para nosotros es realmente importante porque finalmente dentro de muchos estilos musicales mundiales se determina que el jazz tiene la capacidad de unir conceptos, de generar procesos educativos y a la vez creativos. Entonces yo creo que en ese sentido lo maravilloso del Día Internacional del Jazz es recordarnos que este lenguaje o esta experiencia humana que tiene que ver con improvisar, con crear y que a la vez tiene su base con ritmos desde África que se mueven al continente americano, nos permite poder celebrar el Día Internacional del Jazz. Bueno, finalmente, yo he hablado con muchos músicos y con personas vinculadas con el mundo del jazz y también con UNESCO, ¿no? Y ahí hay valores. Cuando UNESCO escoge, ¿cierto?, una expresión artística para decir queremos celebrar y conmemorar esto y hacer una actividad, y yo siempre les recomiendo en el canal de YouTube del Día Internacional del Jazz, ustedes pueden revisar las celebraciones de los años anteriores y de verdad es un festín musical. Cada concierto que está puesto ahí dura más o menos 2 horas, quizás un poquito más, y ustedes tienen la posibilidad de viajar por las sonoridades del jazz y ver ahí encarnado, o no sé cómo sería encarnado en la música, porque la música no tiene carne, pero bueno, ustedes ya me entienden, esta tremenda variedad de sonidos, pero también de orígenes y el diálogo que se produce ahí. Y me sirve eso, Orión, para hablar sobre lo que va a estar pasando el jueves, en términos de que esta triada, tú tocas constantemente con Andy Baeza, que claro, es uno de los bateristas más importantes de nuestro país, en cualquier ámbito diríamos, sí, pero especialmente del jazz, porque es parte del ensamble de Santiago, ¿cierto? Porque has tocado con él en distintos otros proyectos, pero Roberto Lecaro es un agregado nuevo, sí, a esta sopa, y esta es una triada, van a tocar los tres. Los tres, sí, vamos a estar tocando nosotros. Lo interesante, y qué bueno que mencionaste los conciertos, porque yo creo que los conciertos son extremadamente épicos en el sentido de que muchas veces en las producciones musicales mundiales, si nosotros vemos conciertos de Beyoncé o de Roberto Carlos, estoy hablando así, 2 generaciones y artistas completamente distintos, siempre vamos a ver un nivel de preparación con respecto al show mismo. A diferencia que esos conciertos que tú nombraste, son conciertos que no logran, porque son grandes artistas, generar un setlist de canciones donde toquemos esto, sino que ellos llegan al lugar y en el lugar dicen, ok, Herbie Hancock, ¿qué vamos a tocar? Toquemos Cantaloupe, hagamos un homenaje a los Beatles, hagamos algo de Aretha Franklin, y en el momento ellos crean el repertorio y que es quizás uno de los corazones del jazz. ¿En serio? No sabía eso. Pero súper heavy, porque finalmente ya si hay un par de personas que sean un poquito más preparados, como que mandan algunas partituras, pero eso no quiere decir incluso que se va a tocar, se propone. Y tiene que ver con este concepto también de la democracia, en donde yo no digo lo que vamos a tocar, sino que en conjunto decimos, oye, podríamos tocar esto, yo me sé esto, no, yo no me lo sé, bueno, pero yo solo improviso, ya yo toco la melodía principal, yo hago el ritmo en la batería. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros estamos tratando de hacer con Andy y Roberto es algo parecido. De alguna forma, vamos a estar tocando nosotros a tríos y además vamos a estar invitando a Nata Quintana, que es una tremenda percusionista del grupo Musó, que hace ritmos afro, y a una de mis cantantes favoritas en Chile, que es Magdalena Matei, y que muchas veces no se asocia mucho al jazz, pero la música que ella hace tiene mucha
capacidad de improvisación y bueno, toca con super músicos como el mismo Tilo. González. Claro, Tilo González. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos rescatar es poder juntarnos con Andy, con Roberto, con la Magda y con la Nata. Y como trío, nos hemos juntado a improvisar, a tocar algunas cosas, pero no tenemos así como exactamente claro qué vamos a tocar. Y ese día, obviamente, vamos a tratar de abrir lo que más podamos nuestros corazones y nuestras capacidades de imaginación para invitar a la gente que está en el lugar y escuchando en sus casas para que de alguna forma se pueda conectar emocionalmente con este viaje artístico. Bueno, porque recordemos que este jueves 11 de abril a las 19:30 horas es la llamada para este concierto que celebra el Día Internacional del Jazz con este trío, Oriol León, Andy Baeza y Roberto Lecaros, pero que además, como todo lo que sucede en Sala Máster, ustedes pueden escucharlo a través del 102.5 radio.uchile.cl, donde además, como decía Orión, va a estar invitada Magdalena Matei y Nata Quintana. Ahora, yo supe por ahí, Orión, que igual tú estás preparando composiciones nuevas para este concierto. Sí, en realidad, pensando en lo mismo que tú planteas, me traté de dar el gusto un poco porque, claro, como dices tú, Roberto Lecaros, a quien le mando un tremendo saludo porque él siempre escucha la radio y siempre me dice, está sonando algo, así que le mando un tremendo saludo a Roberto y a Landy, que deben estar ahí escuchando. Hemos generado algunas ideas, hemos tirado algunos bocetos y sí, vamos a estar presentando algunas composiciones nuevas que son como estrenos de obra ese día, pero tiene que ver directamente con ese juego, ese coqueteo que podemos generar entre los tres para ver qué es lo que va a pasar musicalmente, porque claro, no es que tengamos cada espacio como determinado, oye, que vamos a tocar esto en tal parte, el primer tema es este. Creo que solamente decidimos el último porque vamos a estar todos. Entonces dijimos, ya, el último va a ser este tema y con eso ya puede estar la Magda, puede estar Nata y los tres y ahí de alguna forma como que abrimos el tema de la improvisación. Pero así exactamente qué vamos a hacer en el concierto tiene que ver con que nosotros queremos generar un paradigma de la improvisación, del zero gravity, que es esta capacidad de improvisar en tiempo real y abrir lo que más podamos nosotros, nuestra alma. Estamos conversando con Oriol León, director del conservatorio. Es que, Conversatorio, sí. Que también conversan a través del jazz y el diálogo, ¿no? De Santiago y pianista y compositor, quien va a estar junto a Andy Baeza, Roberto Lecaros, Magdalena Matei y Nata Quintana este jueves 11 de abril a las 19:30 horas. Las entradas están a la venta por Passline. No se queden afuera, de verdad va a estar muy, muy bello. Y quería detenerme en este ejercicio del diálogo y del diálogo con raíz, porque una de las cosas que, a propósito del Día Internacional del Jazz y de estos valores que UNESCO reconoce en esta expresión musical, el jazz tiene voy a proponerlo así, como este triple camino, ¿no? Hay un origen muy evidente que tiene que ver con África, ¿cierto? Totalmente. Y la pasada por Estados Unidos y el gospel y la música de raíz africana, diríamos, ¿cierto? Que luego va a derivar en el jazz. Eso por un lado, por un camino. Sí. Y por el otro camino están las particularidades que cada jazzista de cada región va a traer a esa conversación, ¿no? Claro. Y en la otra punta de esta mesa de tres patas, creo yo, te lo estoy proponiendo como hipótesis, estoy creándola mientras te lo digo, está la posibilidad del diálogo entre esa raíz histórica particular que hace que el jazz sea el jazz con las originalidades que cada músico traiga, ¿no? Claro. Y preguntarte cómo eso está apareciendo para este concierto, que no es lo mismo que escuchar a León Baeza y Lecaros, que escuchar a tres instrumentistas, tres músicos de Brasil, o tres músicos de Suiza, o tres músicos de Australia, o de Nueva York, ¿no? Sí. ¿Qué sientes tú que aparece ahí? Sí, yo creo que esa pregunta en realidad es bien profunda y filosófica, porque de alguna forma lo interesante del jazz y que cuando la gente ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar el bossa nova, que es como la tradición del jazz de Brasil, podemos notar fuertemente que viene como un poquito de Estados Unidos y cuáles son los ritmos que vienen de la samba brasileña y se junta como esto y se genera un producto muy nuevo, vanguardista y que de alguna forma marca una tendencia súper importante incluso en todo el mundo. Lo mismo con Piazzolla, con el nuevo tango, y podemos ver que en cada región, sobre todo de Latinoamérica, la cultura del lugar se conecta súper fuerte con el jazz y yo creo que es algo que en Chile todavía está como en pañales. ¿A qué me refiero? De alguna forma nosotros siempre hemos enfrentado o en gran parte el jazz desde la visión tradicional del New Orleans o de la música de New York o Chicago,
Y las incursiones que se han generado desde el folclore chileno puede ser más como lo que ha hecho el Grupo Congreso o ensambles que son súper tremendos más en el área popular que directamente en el jazz. Entonces creo que en ese sentido, pensando en que Andy toca con Ángel Parra hace muchos años y de alguna forma ahí también él ha abrazado la tradición de la música chilena. Roberto es tercera generación de jazzistas en Chile. La Magdalena, que tiene todo el tema como de la raíz tradicional. La Nata, que abraza y que trae el concepto de la música afro. Y yo, que de alguna forma tuve la experiencia de vivir varios años afuera, y que cuando estuve afuera me di cuenta de que mi plus era el folclore chileno, la tonada, el huayno, el chamamé del sur, y ver cómo eso se conectaba con la música, nos da una riqueza súper importante para poder decir de que más allá que no sabemos si vamos a seguir tocando los cinco, los tres, el grupo juntos, es un material que de verdad puede presentar una proyección maravillosa como disco, como grabación, en el cual cada uno está trayendo sus experiencias, pero súper amarradas con el concepto de la chilenidad. Uh-huh. Entonces, claro, vamos a escuchar un poquito estas cosas como de la tonada, del huayno nortino, pero todo muy dentro del lenguaje del jazz tradicional. Ahora, eso es súper importante también contarles a la gente que nos está viendo a través de YouTube o que nos está escuchando que este es un concierto único. Sí. Esta agrupación se armó solo para este concierto. Sí. Esto es un concierto tal cual como hace Herbie Hancock, que invita a Danilo Pérez, a Pat Metheny, a Antonio Sánchez, a Ron Carter, y llega él y está Terrell Carrington, Esperanza Spalding, y que los invita, juntémonos 2 horas antes a revisar lo que vamos a tocar, digamos las canciones, y ahí cada uno va expresándose según lo que siente rítmica y melódicamente, y a la vez, claro, también generar un mensaje que en este caso para nosotros es sumamente importante, que tiene que ver, y que incluso al principio vamos a tener unos invitados de regiones que son jóvenes, adolescentes, tremendos músicos, una trombonista que viene de Chillán, un baterista que viene de Colina, y que van a tocar 1 o 2 temas con nosotros de alguna forma también para abrir los espacios, porque finalmente lo interesante del jazz es que la improvisación se da incluso en niños que tengan 3, 4 o 5 años, y que tiene que ver con el espíritu de querer crear, y que muchas veces en nuestro sistema académico o la tradición de la música popular de 3 minutos no nos permite explayarnos. En este caso, la improvisación, y que tú lo has visto, Antonella, incluso la audiencia puede participar abiertamente en un proceso de improvisación con nosotros, y lo que nosotros buscamos es hacer que podamos sonar lo mejor que podemos, y obviamente ese es como el espíritu del jazz, hacer que los demás suenen mejor de lo que son. Y eso es súper interesante, porque finalmente uno dice, wow, no se va a repetir el concierto. Entonces ese momento va a ser único y épico, sobre todo para nosotros. Bueno, y para quienes quieran asistir, las entradas están disponibles a través de Passline este jueves, 11 de abril, 19:30 horas, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, acá, Miguel Claro 509 Providencia. El concierto único hasta ahora, no hay pensado, y bueno, independiente de que si vuelven a tocar después por alguna razón, ya no va a ser lo mismo, porque esta es, this is it. Orión León, Andy Baeza, Roberto Lecaros, con Magdalena Matei y Nata Quintana. Orión, que les vaya estupendo en el concierto. Gracias por pasar por acá. Sí, Anto, yo quiero agradecerte, invitar a la gente que revise nuestras redes en el conservatoriosantiago.cl. Ahí también puede tener más información del concierto o de las diferentes actividades pedagógicas que estamos haciendo con los diferentes ensambles de jazz del Conservatorio de Santiago. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando a Magdalena Matei con esta belleza de versión Deja la vida volar, y ya regresamos.